Ok, buenos días. Quiero compartir con vosotros. Me gustaría saber, voy a salir aquí un poco de la ortodoxia de cónsul y hacerles una pregunta. Por supuesto que no se sientan obligados, pero me gustaría saber qué es lo que opinan respecto de los 4 versículos que acaba de leer Rafa. ¿Qué fue lo primero que vino a su mente cuando Rafa leyó toda esta lista de adjetivos que Pablo escribe? Quisiera saber qué fue lo que primero les vino a la mente. ¿A qué grupo creen que Pablo se está refiriendo? Pero con una condición. No vale prestar mucha atención al texto. La idea es pensar qué viene a tu mente cuando lees 4 versículos de adjetivos peyorativos. ¿En quién piensan? En los tiempos actuales, ¿no? Pues sí. Entre otras cosas dijo, en los tiempos futuros vendrán. ¿Y a qué grupo? No, por supuesto no vamos a señalar, pero es el ejercicio es como un test de cómo pensamos y percibimos el mundo. ¿A qué grupo se refieren? ¿A qué grupo piensan cuando se les viene esto a la mente? En mi caso, al menos, y para mí fue desafiante, fue qué agresivo que es Pablo con la gente del mundo. Qué exclusivista, qué agresivo, qué violento. Para colmo, estaba terminando de leer justamente este libro de Philip Yancey, que es La desaparición de la gracia, y básicamente aborda la mirada que el mundo tiene sobre la iglesia evangélica en la actualidad. Y me sentí muy sensible con esto porque dije, acá, si alguien leyera estos 4 versículos, puede entender, así son los cristianos. Acusadores, elitistas, santurrones. Y en ese contexto, lo primero que Pablo dice, y la instrucción, después de toda esta lista, es, Timoteo, con esta gente ni te metas. No tengas absolutamente nada que ver con esta gente. Ahora bien, Rafa no se equivocó al leer el texto, porque vamos a ver hasta el versículo 9. Confieso que hice una pequeña trampa. Y es que el verso siguiente nos da una pista. Y dice así: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Quien conoce a Pablo y conoce su vocabulario, sabe que el término piadoso significa maduro en la fe. Es un cristiano experimentado que ha probado ser coherente con lo que el Nuevo Testamento dice y con lo que su vida demuestra. Entonces, no está hablando de los paganos del siglo I, está hablando de falsos maestros dentro de la iglesia. Ahora, yo voy a completar los versículos que restan hasta el 9. Dice así: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos 2. La segunda epístola que Pablo escribe a Timoteo, especialmente en el capítulo 2, tiene una lista de 4 imperativos sobre advertencias y precauciones que que Timoteo tiene que considerar y aplicar a su liderazgo. Solo muy rápido para entrar al contexto. Pablo, prisionero en Roma, a punto de tener su audiencia con César y ser decapitado, le está enviando instrucciones a Timoteo, que dirige una iglesia en Éfeso, lo que hoy sería Turquía, y le está indicando qué hacer y qué no hacer. Y entre esas instrucciones, el capítulo 2, de hecho la primera epístola de Pablo a Timoteo y la segunda tienen muchas similitudes, de hecho esto lo hemos visto anteriormente, vamos a ver particularmente en este caso a Timoteo cumpliendo, o con el objetivo de cumplir esto: no contiendas sobre palabras, no discutas, evitas tonterías y discusiones que no producen nada bueno, desecha las cuestiones necias, no debes andar peleando. En 4 ocasiones diferentes, en
10 versículos, Pablo le va a recalcar esto a Timoteo. ¿Por qué? Pues muy simple. Estas no son cualidades, no es fruto, no son características de un creyente. Contrariamente a todas estas cualidades, el versículo 23 dice: el siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Y va a explicar los motivos de por qué hay que evitar este tipo de discusiones. Porque lleva a los oyentes a la ruina, porque conduce justamente a la impiedad, es decir, a una vida no regenerada, a una vida que produzca frutos cristianos. Y es muy fuerte esta figura, ¿no? Si tú te metes en estas discusiones, en lugar de detenerlas, es como querer apagar el fuego con gasolina. Vas a expenderlo y usa la figura de la gangrena como una enfermedad que se está expandiendo. Produce un altercado. Entonces, por todo esto es una amenaza al evangelio, a la iglesia. Entonces, por amor a la iglesia, evita estas discusiones y predica la palabra. El versículo 9, el último versículo de esta sección, incluye a dos nombres, Janes y Jambres, que se pusieron a Moisés. Claramente es una referencia al Antiguo Testamento. Y es muy probable que no tengas ni idea quién es Janes y Jambres. En primer lugar, porque no existe en la Biblia Janes y Jambres. Si tú vas a Éxodo 7, que es donde relata esta escena, nunca se nombra a estos personajes. ¿Y de dónde lo inventó Pablo esto? Bueno, esto pertenece a una tradición judía. A los judíos les encantaba rellenar las historias, y que tiene sentido, ¿no? O sea, hay que crear la tradición oral. Entonces hay que ponerle nombres y caras, porque si no, esos dos que se opusieron, es más difícil recordarlo así. Imagínense lo que era leer la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? En el párrafo 7, renglón 8, bueno, gracias a Dios, un inglés dijo: ¿por qué no le ponemos numeritos a toda la Biblia y las ubicamos más fácil? Bueno, eso parecido hicieron los judíos con esta tradición, y hace referencia a esta escena en la que Moisés se presenta ante el faraón por primera vez y le pide que libere a su pueblo para que vaya a adorarlo a Yahvé al desierto. Y Faraón se opone y Moisés toma la vara de Aarón, o le pide a Aarón que tome su vara y la convierte en una serpiente. Toda esta figura, un tanto curiosa y misteriosa para nuestra modernidad, intenta reflejar, primero, el poder de Dios de Moisés. Y cuando el faraón llama a sus magos y hechiceros, logran convertir en serpiente otros tipos de vara, como igualando los dioses egipcios con los dioses, o el dios, mejor dicho, de los hebreos. Y no sé si recuerdan la historia o si vieron la película El Príncipe de Egipto, como yo, que la serpiente devora a la serpiente de los egipcios. Y en resumen, la idea es justamente esta, ¿no? Es decir, sí, pueden imitar la magia, pueden imitar cierto poder, pero son meros artilugios que no superan al único Dios verdadero de los hebreos. Entonces, esta es la referencia que Moisés utiliza para hacerle entender a Timoteo que, aunque estas personas enseñen, aunque se vanagloríen de su conocimiento, aunque digan que son expertos y que están, no te preocupes por ellos. No le des lugar. En el momento en que uno discute y comienza una guerra, aún en defensa de la verdad, pues les das la victoria. Es común asumir que cuando uno ve estos tipos de escenarios y ve a estos falsos maestros en la iglesia, para entender la figura de los falsos maestros, uno tiene que amigarse un poco con el contexto histórico y ver que los cristianos era una novedosa secta judía que no daba su dinero en los templos, sino que reunían sus fondos y colaboraban para que otros nuevos predicadores itinerantes fueran de pueblo en pueblo compartiendo la verdad del Evangelio. Y muchos comenzaron a ver en el cristianismo, en esta nueva secta, una fuente de ingreso fácil y provechosa. Entonces, estos maestros se infiltraban e intentaban sacar beneficio de la iglesia primitiva. Y uno puede decir,
lo que pasa con esta gente es que no han entendido la Biblia. Lo que pasa con esta gente es que no saben, no han ido al seminario, no han estudiado teología sistemática, no han leído a los autores adecuados para comprender la Biblia. Y Tim Keller, para mí, da en el clavo, le da la tecla justa cuando expresa esto. Podríamos decir que los problemas son teológicos. Es una cuestión intelectual. Pero no es allí el verdadero conflicto de estos falsos maestros. El problema está en sus compromisos, en sus deseos e identidades. Corregir teología es muy sencillo. Es lo más fácil de corregir. Lo más difícil es corregir las intenciones del corazón. Eso ya te manda a otro tipo de trabajo. Y es el problema que tienen estos falsos maestros. Unos versos más adelante, en el mismo capítulo 3 que estamos leyendo, Pablo se va a referir a ellos como embaucadores, como mentirosos, estafadores, y se irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, pues sabes de quién lo aprendiste. Una de las mayores tentaciones que tenemos los que decidimos estudiar, en este caso teología, y que están vinculados con el liderazgo de la iglesia, es construir un liderazgo en función del poder y el conocimiento. Puesto que los maestros, ¿a qué se dedican? A impartir conocimiento y a obtener autoridad. Básicamente es la materia prima con la que trabajan los líderes y maestros. Y Timoteo, que es un joven de aproximadamente 30 años, está liderando una iglesia en Éfeso, en una comunidad bastante compleja, en la que ya hay otros ancianos, otro grupo de cristianos más adultos en edad, y hay ciertas divisiones y conflictos interrelacionales entre ellos, y toda esta suma de falsos maestros que vienen a las pequeñas congregaciones y las confunden y enseñan cosas, la mayor tentación es batirse a duelo intelectual con esta gente y vencerlos de forma que digan, tienes razón, te seguimos a ti. En esencia, esa es la tentación a la que Timoteo se enfrenta. Y no por casualidad, 4 veces Pablo, solamente en esta carta, le está indicando, no entres en estas peleas, no discutas, no los evites, no te metas con ellos. Tú permaneces firme en lo que has aprendido. Entonces, la pregunta sería, ¿acaso vamos a permitir que estos falsos maestros vayan confundiendo, engañando a las personas dentro de las iglesias? ¿Vamos a permitir que personas que claramente no manifiestan una vida piadosa estén comiendo la cabeza, o sea, engañando y susurrando mentiras en nuestras pequeñas comunidades? Es un dilema y es una situación compleja, pero a mí me gustaría que veamos brevemente cómo Jesús trató situaciones semejantes a estas. Este cuadro viene a representar una de las escenas más lindas de los evangelios, que es Jesús y sus discípulos en el templo y una mujer, donde la tradición hebrea indicaba de que había 18 cajas en el patio del templo en Jerusalén, donde las personas podían acercarse y depositar sus ofrendas y diezmos. En esta escena vemos a Jesús, como les digo, junto con sus discípulos, dando una observación muy llamativa, y es, no sé si recuerdan, que esta mujer, una viuda pobre, echó allí 2 monedas de cobre, que es como decir, echó 2 céntimos, y Jesús alaba la actitud de esta mujer, y al menos en todas las iglesias a las que yo he asistido, siempre este texto era utilizado justo antes de la ofrenda. Era como, bueno, así como la mujer dio lo que tenía, nosotros tenemos que darle toda nuestra vida a Dios. Lo cual es correcto. De hecho, yo creo que Jesús claramente está alabando y reconociendo la actitud, podría decir heroica, de una mujer viuda y, si no quedó claro, pobre.
Sin embargo, este texto no es una invitación a donar dinero. 2 versículos atrás, Jesús les dice esto a sus discípulos. Cuidado de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas y los primeros asientos y devoran las casas de las viudas. Este relato no es una alabanza a la ofrenda, es una denuncia de explotación y engaño contra las comunidades más pobres y vulnerables de la sociedad judía. Y esto Jesús lo dice en el templo, o sea, en el patio del templo, o sea, zona roja para decir esta clase de comentarios. Esta actitud se repite permanentemente en los evangelios. En otro escenario, vamos a Jesús discutiendo con los fariseos porque sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Para entender eso, tienen que recordar que en la tradición hebrea, en la ley hebrea, habla acerca de la limpieza, la pureza, el cuidado, cómo entrar al templo, cómo comer alimentos. O sea, cuando uno entiende que tienen 613 mandamientos, puede entender por qué la rigurosidad frente a ciertas cosas. Pero hay una expansión de la ley añadida por los nuevos escribas y fariseos del siglo I, en los que añadían tradiciones humanas. Y entre esas tradiciones habían enseñado a la población de que si uno ofrendaba en el templo, estaba exento de cumplir sus responsabilidades con sus padres, por ejemplo. Ante esta situación, Jesús denuncia la actitud avara de los escribas, porque eran los principales beneficiarios de estas ofrendas, y les dice, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, no la ley de Jehová. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o su madre, y validando así la palabra de Dios. De hecho, esta trampa legal que habían diseñado los escribas era un atentado directo contra el decálogo. Honra a tu padre y a tu madre. Y este mismo escenario que vemos en los escribas es exactamente el mismo que sucede en la iglesia en Éfeso. Versículo 3, que leyó Rafa, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Claro, como yo ofrendé, me desvinculo. Cuando mi padre o mi madre esté en necesidad, lo siento, pero yo ya ofrendé en el templo. Estoy exento de atenderte y cuidar de ti. En una cultura oriental, donde el cuidado y la honra a los padres es lo básico. O sea que estas personas, aunque como los hebreos se hacen enormes salutaciones y van vestidos con trajes y demás a los templos, están faltando a la ley esencial. De hecho, no solamente son deshonrosos de sus padres, sino que se meten en las casas de las viudas y se aprovechan de ellas. De nuevo, uno tiene que entender aquí cómo funciona la ley romana. Las mujeres no tienen absolutamente ningún derecho ni autoridad civil, por tanto, una mujer que enviuda joven, si no se casa pronto, todas sus propiedades pasan a ser ahora propiedad de su ancestro masculino más cercano, llámese suegro, padre, tío, hermano, primo, lo que sea. Entonces estos hombres, viendo la posibilidad de aprovecharse de esta situación, engañan a las mujeres, a estas viudas jóvenes. Claro, qué mejor para una mujer viuda casarse con un gran maestro. Pero detrás de todo eso hay puro egoísmo y vanagloria y perversión. Entonces, con esta gente, Pablo le dirá a Timoteo, no tengas nada que ver. ¿Y los dejaremos en la iglesia? ¿Qué hacemos con estas personas? La respuesta es, tranquilo, esta gente no va a progresar. Tarde o temprano, su insensatez será manifestada a todas. Es un poco como la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Tenemos que arrancar todos juntos? No. Espera. A su tiempo, Dios separará los verdaderos creyentes de los falsos y abusadores. Timoteo, tú dedícate a lo tuyo.
¿Cuál es tu trabajo? Predicar la palabra. Haz obra de evangelista. Instruye a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, exhorta, acompaña, atiende a las viudas, atiende a los huérfanos. Ese es tu trabajo, Timoteo. No te metas en tonterías. En el año 88, antes de Cristo, Israel, especialmente la zona de Palestina, vivió una de las temporadas más oscuras de toda su historia. Y eso que Israel tiene varias en su haber. Por aquel entonces gobernaba un tal Alejandro Janeo de la dinastía Asmonea, que era una mezcla entre judío y griego-egipcio, una cosa así, que gobernaban y hacían de regente romano en Palestina. Pero claro, los judíos, especialmente los más celosos de la ley, entre ellos los fariseos, se oponían a su gobierno, entre otros porque era un déspota y un asesino, sino porque además, ¿cómo va a reinar en el trono de Israel alguien que no sea judío? Entonces, permanentemente Israel estaba en revueltas y rebeliones y guerras desde hacía ya más de 200 años. Y Alejandro Janeo, para detener las conspiraciones contra su gobierno, crucificó a 800 fariseos y según Josefo, el historiador romano de la historia hebrea y judía, dice que asesinó a sus familias delante de las víctimas antes de morir. Esta actitud de los fariseos de crear una revuelta, de convencer a personas, de oponerse ante el gobierno romano, al día de hoy solo es una triste mancha de la injusticia y la perversión a la que llegan los gobernadores. Evidentemente, no ha dejado una marca ni ha sido un motivo de honra y orgullo para ningún hebreo. Os Guinness, quien es filósofo y escritor, nos invita a hacer esta reflexión. Él dice, ¿qué probabilidad había de que el hijo de un carpintero local en una ciudad secundaria del Imperio Romano superase el orgullo y la gloria del máximo emperador y de los capitanes de guerra más poderosos de la historia? ¿Qué probabilidad había de que el cumpleaños de un hombre considerado un criminal provinciano, deshonrado y ejecutado, llegase a señalar el año que para la mayor parte del mundo divide la historia en dos? Es una tentación usar el poder como un medio de imponer la verdad. Aún cuando hablamos de algo en la fe cristiana innegociable como es la verdad. Jesús no asumió ese método. Desde el punto de vista histórico, racional, Jesús es un invisible. Como un carpintero, un rabí judío de una de las regiones más menospreciadas de aquel entonces Israel, una región mezclada entre judíos y israelitas dispersos en la era herodiana, ¿cómo de esta región puede nacer un hombre que además ni siquiera como rabí era reconocido, puesto que sus discípulos eran pescadores? Es como pretender que un escritor novato que ha vendido 3 libros y toda su bibliografía ha sido un completo fracaso, en términos, si queremos, comparativos, ¿cómo este hombre puede marcar la historia en dos? Y no ha sido nunca, en su vida y en sus discípulos inmediatos, alguien que ha impuesto su verdad a la fuerza. Como el propio imperio que lo asesinó, 3 siglos después, adoptará a este hombre como el Hijo de Dios y el estándar y el baremo de su verdad. Por eso, Pablo le escribe a Timoteo, si esto funciona, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas. Pero la palabra de Dios, dice Pablo, no está encadenada. Entonces,
tranquilo, Timoteo, no te preocupes si piensas de que hay falsos maestros. Tranquilo, tú encarga de recordarles a Jesucristo, porque su palabra no está encadenada. La siguiente, después si pueden me ayudan con esto que no me funciona. La siguiente pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo debiera la iglesia ver al mundo? De hecho, ahí en sus bosquejos tienen esta pregunta y quisiera avanzar a la etapa final de esta reflexión. Cuando pensamos en la relación Dios y mundo, Dios cultura, Dios sociedad, y creo que en la actualidad tendríamos que repensar esto seriamente, vemos, de hecho recién David mencionaba, ¿no? ¿Qué dice la Biblia respecto a un tema tan complejo y sensible como la homosexualidad? Y la pregunta es, ¿cómo trataría Jesús si estuviese en la posmodernidad, en nuestra sociedad y cultura? ¿Cómo trataría el mundo? En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, los evangelistas nos narran una escena en la que Jesús está con sus discípulos en el mar de Galilea, buscando un tiempo apartado, y allí ve que hay una multitud reunida mientras que le sigue a pie a la orilla. O sea, Jesús está con sus discípulos en una barca y las multitudes están siguiendo a Jesús. Y dice el versículo 34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, el griego usa una expresión muy típica del contexto y es, muchas gracias, se le enternecieron las entrañas. Y esta expresión que puede sonar rara es porque en la antigüedad se creía de que la conciencia no estaba en el cerebro, sino que estaba en el vientre. Entonces, me gusta esta expresión, aunque suene muy cruda, de decir, cuando Jesús ve al mundo, no ve pecadores inmundos. Ve ovejas sin pastor. Cuando Jesús ve al mundo, los ve a través de un lente de compasión. Quiero compartirles esta cita de Henry Nouwen. Dice, esta es una oración. Dios mío, ayúdame a ver a los demás, no como mis enemigos, ni como impíos, sino más bien como seres humanos sedientos. Sigue la cita y dice, dame el valor y la compasión que necesito para ofrecerles tu agua viva, que es la única que sacia la sed profunda. Una buena oración que podríamos incluir cada mañana es, Señor, hoy quiero ver el mundo con tus ojos. Y quiero ponerme los lentes de contacto de Cristo y ver a la sociedad sedienta, no como enemigos, ni como persona, especialmente como, voy a decir algo tan obvio y redundante, pero imágenes de Dios que aún no ha encontrado su lugar en el mundo. El peor daño que podemos causarle a nuestra cultura y a nuestra sociedad, que aún no conoce el Evangelio, es privarles de nuestra identidad y personalidad alienada, separada de Cristo, sin manifestar gracia y perdón al sediento. Para mí esto es súper valioso, es decir, mis talentos, mi humor, mi acento, mi cultura, mi oficio, mi profesión, tiene un enorme potencial si permito que Cristo sea protagonista. Si son practicados con la voz, con los ojos, con los oídos y con la mente de Jesús. Philip Yancey dice, un mundo lleno de confusión necesita con urgencia un modelo sobre lo que significa actuar de esta forma. Y si los cristianos no le facilitamos este modelo, ¿quién lo va a hacer? Los cristianos han adquirido la reputación de ser moralmente superiores.
cuando en realidad es completamente al revés. Lo que nos vuelve cristianos, si vamos a ser fieles a la palabra, es justamente que acudimos a Dios en nuestro peor momento, cuando reconocemos nuestra inferioridad moral. Es decir, ser creyente significa yo soy el peor y yo necesito un Salvador. Que el Evangelio sea contracultura no implica que sea anticultura. A menudo el mundo nos acusa de ser santurrones, que acusa a la sociedad de sus pecados y que intenta tomar distancia de ella para no contaminarse. Tristemente debo decir que en algunos casos han tenido razón. Lo que nos impulsa a Dios es una sinceridad desnuda e indefensa. Cuando veo los evangelios, y cuando cualquier lector lee los evangelios, va a ver a Jesús entre recaudadores de impuestos, entre ladrones, entre prostitutas. Pero la clave, y este es el equilibrio, el balance perfecto, que a veces la iglesia no encuentra y va de un lado al otro, es Jesús se acerca a estos contextos con el fin de redimirlos, con el fin de transformarlos, de aceptarlos en una relación de igualdad. No se asemeja, no toma la forma del mundo, para usar el lenguaje de Pablo en Romanos, no se amolda a la forma del mundo, pero tampoco es ajeno a ella. Vive y pertenece a ella. Es este enorme desafío que es estar en el mundo pero no ser del mundo. La verdad acerca de nosotros mismos y nuestra necesidad de recibir apoyo externo es la que nos hace libres. No tenemos que fingir que las cosas andan bien o que es fácil llegar a ser bueno. Admitimos que estamos necesitados y buscamos, a fin de obtener de Dios, la visión y fortaleza necesaria para influir en el mundo. Quiero leerles una pequeña cita de Eugene Peterson, es un comentarista del Nuevo Testamento. En su introducción a la Epístola de Santiago, un libro que aborda justamente la vida, la fe puesta en obras, hace esta observación sobre el evangelicalismo americano que quizás tenga mucho que ver con el nuestro. Y dice, cuando los creyentes cristianos se reúnen en las iglesias, todo lo que puede ir mal, tarde o temprano va mal. Los de afuera, al observar esto, llegan a la conclusión de que este negocio de las iglesias no hay nada con excepción tal vez del negocio mismo. Y un negocio poco honrado después de todo. Los de adentro lo ven de una manera diferente. Así como un hospital reúne a los enfermos bajo un mismo techo y los clasifica como tales, la iglesia reúne a los pecadores. Muchas de las personas que se hallan fuera del hospital se encuentran tan enfermas como las que están dentro, pero su enfermedad no ha sido diagnosticada o se halla disfrazada. Lo mismo sucede con los pecadores que están fuera de la iglesia. Así que las iglesias cristianas no son en general comunidades modelos de buena conducta. Son más bien lugares en los cuales se sacan a reducir las conductas humanas incorrectas a fin de enfrentarlas y resolverlas. Y en esto consiste la gracia, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Los cristianos solo somos peregrinos que reconocemos que hemos perdido el rumbo y que queremos que nos ayuden a encontrarlo de vuelta. Talbart, un teólogo del siglo pasado, muy relevante, aunque también cuestionado, dice algo que me parece tan valioso, y es la misión de la iglesia, la visión y el rumbo que debemos dirigir es, para el mundo, es una nueva señal radicalmente distinta a las que el mundo tiene y lo contradiga con promesas. A veces caemos en el error de decir, no hagas esto, no toques a ellos, no escuches esto, no digas esto, ellos son XXXX, lo que sea, da igual, pero no hay... ¿Y qué tienes para ofrecer? ¿Qué ofreces? El término contracultura a veces creo que es llevado a un extremo, y más que una contracultura somos anticultura, no pertenezcamos a nada. Y el objetivo es, podemos redimir lo que hay. Podemos ofrecer una promesa distinta a las promesas que el mundo tiene.
el Evangelio tiene para ofrecer un lenguaje muy distinto al que la actualidad promete. Los movimientos humanitarios nos han robado un término que originalmente solo les correspondía a los cristianos, que es el adjetivo inclusivo. Pero el cristianismo tiene mucho más que ofrecer aparte de un lenguaje, o políticas inclusivas, o espacios inclusivos. El Evangelio promete adopción, familia, amistad y herencia con Dios. Y esas promesas creo que son a las que se refiere Calpart. En la iglesia primitiva, los cristianos eran los marginados y excluidos de la sociedad romana, de una sociedad patriarcal y opresiva. En ese contexto, el cristianismo fue totalmente progresista y absolutamente radical con el modus operandi del mundo. Quizás no debamos recuperar algunos de los valores que identificaron a la fe cristiana. Para terminar, los versículos anteriores a los que acabamos de leer, los que terminan en el capítulo 2, versículos 24 y 25 dicen: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios abre el corazón de las personas y les muestra la gloria de la luz del Evangelio que hay en Cristo Jesús, como diría 2 Corintios 4. Ese es nuestro trabajo. Es ser buenos comunicadores de la gracia con ternura y amabilidad. Ese es el lenguaje del Evangelio. La mejor apología y defensa de la verdad es la vivencia de esas verdades. Ese es el desafío que tenemos. Y el regalo es compartir un cristianismo humano, cercano, lleno de gracia y de verdad.